Si este contenido removió algo en ti, si te hizo pensar, sentir o simplemente ver la vida con otros ojos, suscríbete. Tu suscripción no es solo un clic es un apoyo directo para que este canal llegue a los 1000 suscriptores y siga creando reflexiones profundas que muchos necesitan escuchar. ¿Estás listo para cuestionarlo todo? Entonces, acompáñanos. Suscríbete ahora y comparte este mensaje con alguien que también necesita despertar. Nacer no es una bendición, es una condena. La existencia humana, lejos de ser un regalo, es una carga impuesta sin consentimiento. Un error silencioso en el flujo indiferente del mundo. Schopenhauer, uno de los pocos que se atrevieron a mirar este abismo sin parpadear, lo dijo con claridad brutal: vivir es sufrir. Y el sufrimiento es la esencia misma de la vida. El ser humano nace en una prisión invisible, la voluntad, una fuerza ciega, irracional, insaciable, que impulsa todo lo que vive de esta voluntad. No tiene propósito, no busca ningún fin superior, no responde a un plan divino. Solo quieran, desean, empuja, y en ese deseo constante arrastra al individuo por una existencia llena de hambre, dolor, frustración y decepción. No hay tregua. El instante en que se satisface un deseo, solo da paso a otro. La calma no existe. La paz es una ilusión. Desde el primer llanto del recién nacido hasta el último aliento del moribundo, la vida es un combate contra un sufrimiento interminable. Si no se desea, se cae en el vacío. Si se desea, se sufre. Este es el ciclo perfecto. El placer no es más que la momentánea cesación del dolor, y aún así es tan fugaz que se disuelve antes de ser entendido. En cambio, el dolor es real, concreto, constante. El cuerpo duele, la mente duele, la esperanza duele, vivir duele. Y sin embargo, a pesar de la evidencia, la humanidad se aferra a la idea de que la vida tiene valor, que hay belleza, propósito. Destino. Schopenhauer se burla silenciosamente de esa esperanza. Para él, cada nacimiento es un paso más en la perpetuación del sufrimiento. Cada nuevo ser humano es una nueva boca que clama por lo imposible a la plenitud. Pero la plenitud no existe. Solo hay necesidad, solo hay carencia. La vida no es neutral. La vida es esencialmente mala. No porque esté llena de maldad externa, sino porque está estructuralmente diseñada para frustrar. El solo hecho de existir implica estar atrapado en un cuerpo que envejece, que enferma, que falla. Implica estar expuesto al dolor físico, al dolor emocional, a la traición, al rechazo, a la pérdida. Y aun si por un milagro se evitara todo esto, la muerte llega igual, ineludible, implacable. Pero más terrible aún que el sufrimiento es la conciencia. Porque el animal sufre, pero no sabe que sufre. El humano, en cambio, sufre y lo sabe. Reflexiona sobre ello, lo anticipa, lo teme. La razón, lejos de ser una ventaja, es una maldición que multiplica el dolor. Y cuanto más inteligente es un ser, más intensamente sufre, porque más profundamente comprende la verdad, en que todo esfuerzo es vano, que toda esperanza está condenada, que todo amor es transitorio, que toda vida termina en silencio. Schopenhauer no necesitó una religión para explicar esto. No buscó consuelo en dioses, ni en promesas de otro mundo. Fue radicalmente honesto. El mundo es voluntad y representación. La voluntad es absurda y la representación una ilusión. Nada es lo que parece. Todo está contaminado por el querer. Y ese querer es la fuente de todo dolor en la infancia, que muchos idealizan como paraíso perdido. No es más que una etapa de ignorancia. El niño no comprende aún el infierno que habita. Por eso ríe, por eso sueña. Pero lentamente, con los años,
la verdad se revela, la máscara cae. Y lo que queda es la cruda experiencia del existir en luchar por sobrevivir, fracasar en encontrar sentido, envejecer y morirán entonces. ¿Por qué no terminar con todo? ¿Por qué no escapar de este ciclo? Porque incluso el suicidio, que Schopenhauer contempla sin moralismos, no es una solución definitiva. La voluntad se perpetúa en la especie, en la reproducción, en la continua generación del sufrimiento. No basta con escapar individualmente. El único triunfo sería la negación total de la voluntad, en dejar de desear, dejar de querer, dejar de existir. Pero eso, para la mayoría, es inconcebible. Así, el mundo continúa, la rueda gira. Las personas nacen, desean, fallan, sufren y mueren. Nada cambia. El pesimismo de Schopenhauer no es desesperación, es lucidez. Es mirar de frente lo que todos evitan. Es decir, sin adornos, al nacer es empezar a morir. Respirar es prolongar el sufrimiento. Vivir es participar en un ciclo absurdo, cuyo único desenlace honesto es el silencio. Y aún así, aquí estamos, esperando algo, soñando con un sentido, fingiendo que el dolor tiene propósito, pero en el fondo sabemos en todos, lo saben, aunque lo nieguen, aunque sonrían, aunque abracen, todos llevan dentro la sospecha de que Schopenhauer tenía razón, que la vida es una herida abierta y que la única cura es dejar de existir. La vida humana no es otra cosa que un interminable tormento causado por una sola fuerza invisible, incontrolable y omnipresente, el deseo. Esta no es una elección, no es una opción, es la esencia misma del ser. Mientras uno exista, desea. Why? Mientras desee, sufre, así de brutal, así de sencillo. Arthur Schopenhauer no lo consideró una metáfora ni un símbolo poético. Lo vio como el fundamento ontológico del mundo. Todo cuanto existe, desde la piedra hasta el hombre, está dominado por la voluntad, a un impulso ciego, irracional, eterno, que se manifiesta como deseo en los seres conscientes. Pero este deseo no lleva a la plenitud, nunca conduce al reposo. Al contrario, se convierte en un verdugo implacable que empuja al ser hacia metas inalcanzables. Lo fuerza a anhelar lo que no tiene y lo castiga incluso cuando lo consigue. A la voluntad no busca la felicidad, solo quiere continuar deseando. Y cada deseo cumplido no es más que una pausa fugaz, un respiro ilusorio antes del próximo vacío. El sufrimiento no viene solo del dolor físico, sino del anhelo insatisfecho, del hambre existencial. DEC. Tensión constante entre lo que se es y lo que se quiere ser. Es en esa brecha donde habita la angustia. Y no hay salida en la vida moderna. Lejos de liberarnos, ha exacerbado esta maquinaria cruel. Ahora deseamos más rápido, más intensamente. Nos han enseñado a perseguir ideales que no existen. En éxito, amor eterno, plenitud personal, trascendencia. Pero nada de esto es real. Lo real es la insatisfacción constante. El cuerpo quiere placer, pero no puede sostenerlo. El alma quiere sentido, pero no lo encuentra. Y cuando se cree haberlo hallado, el deseo se desvanece y nace otro, más voraz, más doloroso. En Schopenhauer fue claro: el placer no es positivo, es simplemente la ausencia temporal del dolor en una tregua, una suspensión. Lo que sentimos como placer es solo el alivio de una carencia anterior, pero nunca dura la necesidad, regresa, y con ella, el sufrimiento. Esta es la condena. No hay deseo sin dolor, no hay voluntad sin tormento. Incluso el amor, tan idolatrado por la cultura y la religión, es, para Schopenhauer, una manifestación de la voluntad ciega. Nos enamoramos no por razones sublimes, sino por una programación biológica cruel
que nos utiliza para perpetuar la especie. El individuo cree amar, pero en realidad es un instrumento de la voluntad para continuar su ciclo eterno de creación y destrucción. El amor es deseo, y el deseo es sufrimiento, la ambición, la avaricia, la competencia. Todo surge del mismo lugar. A nadie se detiene, nadie se sacia, porque la voluntad no permite saciedad, solo movimiento. Y este movimiento perpetuo es el infierno, un infierno sin fuego ni castigo sobrenatural, pero con dolores más profundos, en los del alma que nunca encuentra descanso. A la filosofía occidental, embriagada por el idealismo, ha vendido la idea de que la voluntad es libertad. Schopenhauer lo niega con contundencia. No hay libertad en desear. El querer no nace del yo consciente, sino de una fuerza previa e inconsciente que nos posee. Uno no elige lo que desea, lo desea y punto. Así como uno no elige tener hambre o sed, tampoco elige sus pasiones, sus obsesiones, sus carencias. Y si no se puede elegir lo que se desea, entonces no se es libre. Se es esclavo, y en esta esclavitud se gesta la angustia más pura. Poc. El sujeto moderno, educado para creer en la libertad absoluta, se enfrenta a su impotencia real, al querer lo que no puede tener, tener lo que ya no quiere, vivir sin saber por qué, morir sin haber comprendido, y aún así, desear siempre, desear hasta el último segundo. Incluso cuando se logra algo, la voluntad sabotea, porque el objeto deseado pierde su valor en el instante en que se posee. Se vuelve aburrido, insuficiente, banal. Blow Q antes. Parecía indispensable, se convierte en carga. Así es el mecanismo. Se desea lo lejano, se desprecia lo obtenido. La voluntad necesita distancia, no satisfacción. Vive del anhelo, no del logro. Por eso, según Schopenhauer, la única forma de reducir el sufrimiento es negar el deseo, en apagarlo, en rechazar sus dictados, no seguirlo, porque seguir deseando es seguir sufriendo, y mientras se viva, se sufrirá. Pero si se logra, al menos en momentos, suspender la voluntad, uno puede experimentar lo más cercano a la redención, el silencio interior, la quietud del alma, la negación activa del querer. Sin embargo, este estado es casi inalcanzable. Requiere un desapego absoluto, un vacío interior que el mundo moderno aborrece. Requiere mirar de frente el sinsentido de todo anhelo y no volver a girar la rueda. La mayoría fracasa. Prefiere seguir deseando, aunque duela, porque el sufrimiento al menos da la ilusión de estar vivo. Aún así, el deseo se convierte en el motor, y la trampa, el principio del dolor y su combustible eterno. Y el ser humano, perdido en esta danza cruel, sigue corriendo hacia un horizonte que nunca se alcanza. Y al final, exhausto, no encuentra gloria. Solo muerte. Si el sufrimiento es el fuego de la existencia, el tedio es su humo asfixiante. Se arrastra por cada rincón del alma humana, cuando cesa el deseo momentáneamente, revelando una verdad aún más sombría, sin dolor. La vida no ofrece nada, y esa nada se llama tedio. Para Arthur Schopenhauer, no hay prueba más contundente del vacío de la existencia que este monstruo silencioso que devora desde dentro, cuando todo está bien, la voluntad. Al ser negada temporalmente, cuando un deseo se cumple, cuando una necesidad cesa, no deja paz, deja un hueco. Ese hueco no es serenidad, es vacío. Y el vacío es insoportable. El tedio no es descanso, es desesperación sin estímulo. Es la conciencia enfrentada consigo misma en una sala sin ventanas. Y cuanto más lúcido es el individuo, más insoportable le resulta ese silencio interior. Porque en ese silencio
emerge la pregunta que no tiene respuesta. ¿Y ahora qué? El animal no conoce el tedio. Vive por instinto, por impulso. Come, duerme, se defiende, se reproduce. No necesita más. Pero el ser humano, condenado a la conciencia, no puede simplemente existir. Necesita justificar su existencia. Y cuando todo lo deseado se ha obtenido, aunque sea por un instante, aparece el vacío. El tedio es el precio que paga el hombre por su capacidad de pensar, y ese precio es alto, porque no se trata de un aburrimiento superficial, no es falta de entretenimiento, es un malestar existencial, un dolor sin objeto, un peso invisible que aplasta desde dentro. Es la revelación sin palabras de que nada en el mundo puede llenar el abismo de la voluntad suspendida. Es una pausa en la tortura que se revela como tortura misma. Cuando el querer se detiene, el vacío se asoma. Por eso el ser humano vive en un péndulo constante. Como dijo Schopenhauer, entre el dolor y el tedio. Cuando se desea, se sufre por no tener. Cuando se obtiene, se cae en el hastío por no saber qué hacer con lo obtenido. No hay equilibrio. No hay punto medio. Solo vaivén entre dos formas de tormento en las sociedades modernas. El tedio ha adoptado máscaras más sofisticadas, pero no ha desaparecido. La distracción constante, la hiperestimulación, las redes sociales, la producción frenética de contenido, todo eso no es más que una forma desesperada de huir del vacío. Pero el vacío sigue allí, esperando. Basta un momento de silencio. Una noche sin notificaciones, un día sin objetivos, y el tedio se presenta con su rostro más honesto, el de la inutilidad de todo el trabajo, muchas veces idealizado como redención. También fracasa en llenar ese abismo. Porque incluso cuando uno trabaja, si no hay necesidad real, lo que se produce es agitación, no sentido. El esfuerzo sin hambre se vuelve absurdo, y aún el esfuerzo con hambre es solo una forma de extender el sufrimiento. La productividad, idolatrada por el mundo contemporáneo, no cura el tedio, lo enmascara. Lo postpone. Pero siempre regresan los placeres sensoriales, tampoco lo derrotan. El placer es efímero, y su repetición lo vacía. El cuerpo se habitúa, el alma se cansa. El entretenimiento saturan la novedad, se vuelve rutina. La euforia inicial se convierte en indiferencia, y entonces el tedio aparece más fuerte que nunca, como castigo por haber creído, siquiera por un momento, que algo podría bastar incluso en el ocio, que muchos confunden con libertad, habita. El tedio como un huésped oculto, porque el ocio sin dirección se convierte en espejo del sinsentido. La libertad sin propósito revela el verdadero rostro de la existencia. No hay nada que hacer, porque no hay nada que valga la pena hacer. No hay destino, no hay meta, solo la necesidad de moverse para no colapsar. Para Schopenhauer, la única vía de escape parcial es la contemplación estética, el arte, la música, la belleza como forma de suspensión de la voluntad. No porque otorguen sentido, sino porque permiten por instantes olvidar el querer. La contemplación pura de lo bello, sin intención, sin deseo, es lo más cercano al descanso que el ser humano puede experimentar. Pero esos momentos son breves, frágiles, inestables, no salvan, solo alivian. Por eso el tedio es tan temido, porque nos recuerda que sin el ruido del deseo, la vida no tiene música, solo eco en un eco que nos devuelve nuestras propias preguntas, una y otra vez, sin respuesta. Y cuando el eco se convierte en grito, el alma desespera, porque no hay salida, porque incluso si se huye al deseo, se cae en el vacío, y si se huye al vacío, se cae en el deseo. 2 infiernos, ningún paraíso en el tedio.
entonces no es una excepción en la vida humana, es su fondo natural, lo que queda cuando se retira el disfraz del placer o del dolor. Es la materia prima del alma desnuda, y por eso es insoportable, porque nos enfrenta a lo que realmente somos, cuando nada nos arrastra a voluntad suspendida, sin dirección, sin contenido, enfrentada a su propia futilidad, y así, entre el sufrimiento del deseo y la angustia del tedio, se consume la existencia, una oscilación constante que nunca se detiene, una danza macabra entre el querer y la nada. Y al final, cuando el cuerpo ya no responde, cuando la mente se apaga, no hay alivio. Solo cesa el vaivén, y solo queda el silencio definitivo. Why is silencio, por cruel que parezca, es la única forma de descanso real que Schopenhauer consideró auténtica. Nada ha encadenado más al ser humano al sufrimiento que la esperanza. Esa luz tenue al final de un túnel interminable no es promesa de salvación. Es la trampa más sofisticada de la voluntad. Es el anzuelo que mantiene viva la máquina del deseo, porque mientras se espere algo, se continúa queriendo, y mientras se quiera, se continúa sufriendo. Arthur Schopenhauer lo vio con una claridad brutal. La esperanza no es virtud. Es prolongación del tormento en la humanidad, incapaz de aceptar la verdad del dolor. Se aferra a la esperanza como un náufrago a una tabla podrida. Cree que todo cambiará, que vendrá el alivio, que habrá redención, pero no liga. Parece llegar, se desvanece, porque todo futuro prometido por la esperanza es siempre eso, un futuro. Nunca se vuelve presente. Y si alguna vez lo hace, ya no es esperanza, sino desilusión. La religión ha hecho de la esperanza su columna vertebral. Ha construido imperios sobre la idea de que este mundo no es el final, que el dolor tiene sentido, que hay un plan detrás del sufrimiento, que todo será recompensado. Pero Schopenhauer desenmascara esta ilusión. Para él, ninguna esperanza sobrenatural puede justificar la miseria presente. Ningún paraíso compensa una vida de angustia. La promesa de otro mundo no elimina el tormento de este. Al contrario, lo perpetúa, porque el que espera no se revela. No sei de tin sigue moviéndose en la rueda del deseo. Esperar es aceptar, es adaptarse a la voluntad. Y esa voluntad no quiere el bien del individuo, solo quiere perpetuarse. La esperanza, por tanto, es su instrumento más eficaz. Hace soportable lo insoportable, pero no elimina la causa del dolor. Solo la maquilla, la política, también ha secuestrado la esperanza. Promete mundos nuevos, futuros brillantes, cambios definitivos. Pero todo eso descansa en el mismo principio, en proyectar el sentido hacia adelante para no enfrentar el vacío. Del presente. El progreso, ese mito moderno, es solo una forma laica de esperanza, una fe disfrazada de razón. Pero la dirección del mundo no cambia. La esencia del sufrimiento sigue intacta. Y el individuo sigue esperando. Schopenhauer no propuso reemplazar la esperanza por el cinismo. No cayó en la burla estéril ni en la indiferencia vacía. Propuso algo más radical. Mirar el dolor como lo único real, en aceptarlo, comprenderlo, en vivirlo, sin adorno, porque el dolor, al menos, no miente, es honesto, nos revela lo que somos. Y en ese reconocimiento, aunque duro, hay una forma de lucidez, una forma de dignidad para él. El sufrimiento es el terreno donde puede nacer la única virtud auténtica, la compasión. No una compasión sentimental, superficial, sino una compasión surgida de la comprensión profunda de que todos los seres sufren,
que todos están atrapados en el mismo ciclo, que todos desean sin cesar y por ello todos padecen. Esta conciencia, lejos de ser redentora en el sentido religioso, es transformadora. Disuelve la ilusión de superioridad, borra el ego, destruye la arrogancia. Solo quien ha visto el dolor en su forma más pura puede sentir verdadera compasión, porque ya no actúa desde el deber ni desde la recompensa, sino desde la comprensión, desde la identificación con el otro, como reflejo de uno mismo. Y es en ese vínculo silencioso, en ese reconocimiento del sufrimiento compartido, donde Schopenhauer encuentra una grieta en el muro del egoísmo. Pero no se trata de moral, no es un llamado a la bondad, es un fenómeno ontológico. La compasión es el momento en que la voluntad se interrumpe, aunque sea por un instante, para que el individuo ya no se vea como centro del universo, sino como parte de un todo que duele. Esa suspensión del yo, esa pausa en el querer, es el germen de una vida menos atada al tormento y junto a la compasión. Schopenhauer propone otra vía, más solitaria, más exigente, la negación consciente de la voluntad, no como suicidio físico, sino como renuncia interior. El sabio, el místico, el artista verdadero, son aquellos que, comprendiendo la raíz del sufrimiento, deciden no seguir deseando, deciden no moverse no por apatía, sino por lucidez, por haber comprendido que todo movimiento perpetúa el malestar. Anegar la voluntad no es fácil, es ir contra la corriente más poderosa del ser. Es renunciar a la vida tal como la entendemos, como búsqueda, como anhelo, como afirmación, es decir, no al mundo, no a la multiplicación, no a la expansión. Es mirar el vacío y no huir. Why? En ese no querer, en esa renuncia profunda, se produce algo extraño en paz. No la paz emocional, ni la felicidad fugaz, sino la paz que nace de la aceptación total, de la rendición sin derrota. No se trata de resignación, no es derrota. Es comprender que la única libertad posible no está en obtener lo que se desea, sino en dejar de desear. Que el único poder real no es cambiar el mundo, sino no necesitar que cambie. Que la única forma de escapar al dolor no es buscar placer, sino abandonar la rueda que los alternan. Así, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Enseña lo que ninguna esperanza puede enseñar, aunque la salvación no está en lo que viene, sino en lo que cesa. Que no hay paraíso después del sufrimiento, solo hay silencio después del ruido. Y ese silencio, por fin, es real. Todo cuanto vive, muere, y todo cuanto desea, sufre. Esta es la estructura inalterable del mundo. Pero si el deseo es la raíz del dolor, entonces la muerte, que destruye al deseante, no es enemiga, es liberation. Arthur Schopenhauer, sin misticismo, sin consuelo, sin temor, comprendió que la muerte es lo único que pone fin al tormento constante de la voluntad. No hay despertar en la vida, solo en la muerte. La vida entera es un estado de sueño febril. Sei neis inconscient, sei vive por deseos que no se comprenden, se teme lo inevitable, se busca lo inalcanzable. Todo se confunde, se distorsiona, se idealiza, se corre, se cae, se llora, pero nunca se despierta, porque vivir es soñar con los ojos abiertos, atrapado en un teatro donde la voluntad impone sus máscaras y sus guiones. La conciencia humana, que muchos celebran como gloria, es en realidad una extensión del delirio. A la muerte interrumpe ese delirio, no lo contiene, no lo traslada, lo detiene. Y al detener la voluntad, libera. El individuo deja de ser centro, deja de ser sujeto,
deja de ser deseo. Lo que fue un nombre, una historia, un cuerpo, se disuelve. Y en esa disolución cesa el sufrimiento. No hay juicio, no hay premio, no hay castigo. Solo cese a los que temen la muerte, temen perder lo que nunca tuvieron. Porque nada en esta vida es realmente posesión. Todo es tránsito, todo es préstamo, el cuerpo, el amor, la identidad, el pensamiento, el tiempo, la muerte no arrebata. Libera de la ilusión de que alguna vez se tuvo algo. Y al hacerlo, despierta al ser del largo sueño del querer. El horror que muchos sienten ante la muerte proviene de la ilusión de que la vida tiene valor por sí misma. Pero para Schopenhauer, la vida, analizada sin autoengaño, es sufrimiento. Encadenado es querer tras querer, herida tras herida. Entonces, ¿qué hay de trágico en su final? Que se pierde realmente cuando se muere. El peso la carga, la repetición, la angustia, la muerte no es sombra, es claridad final. No es necesario imaginar otro mundo para dignificar la muerte. No se necesita un más allá. La muerte, por sí misma, tiene una dignidad natural. Es la cesación de lo absurdo, el silencio después del estruendo, el reposo donde ya no hay voluntad, ni deseo, ni yo. Y esa nada tan temida es la única forma verdadera de paz, porque todo lo demás está contaminado por la necesidad de durar, de obtener, de defenderse. La muerte no necesita nada. No quiere nada, no espera nada. La filosofía de Schopenhauer no busca consuelo, pero ofrece lucidez. Y en esa lucidez, la muerte deja de ser tragedia, se vuelve necesaria, incluso, en cierto sentido, deseable. No como escapatoria superficial, sino como fin natural del tormento. Cada respiración es un paso hacia ella. Cada minuto vivido es una cuenta regresiva. Pero eso no debe provocar pánico, sino calma, porque con cada paso se va apagando la llama de la voluntad. Aún así, la mayoría se aferra, luchan, se defiende, se engañan, imagina eternidades, cree en resurrecciones. Pero todo eso nace del miedo a mirar el vacío. Schopenhauer, en cambio, miró y no vio horror, sino sentido. Porque si la vida es dolor, entonces la muerte no puede ser más dolor. Debe ser su ausencia, a su opuesto. Su cura muchos llaman a la muerte el fin de todo, y lo es. Pero también es el fin de todo lo que hiere. Fin del deseo insaciable, de la comparación, de la ambición, del miedo, del tedio. Fin de la rueda. Fin del grito. Fin del yo. Y si todo eso es la causa del sufrimiento, entonces no hay derrota en morir. Hey, descanso. El único descanso. Esto no significa que uno deba apresurar el final. Schopenhauer no glorificó el suicidio. Como acto romántico, no buscó una puerta fácil. Comprendió que la vida es, en sí misma, una pena que se cumple, y que el cumplimiento de esa pena tiene su momento. Morir no debe ser una huida, sino una conclusión. Y en esa conclusión no hay gloria, pero sí verdad, porque al final todo lo que se quiso, todo lo que se temió, todo lo que se soñó, desaparece. No importa, no. Pesa, se desvanece. Y con ello, desaparece también la voluntad. El cuerpo, sí. El nombre, se olvida. La historia, se diluyen, pero el sufrimiento cesa. Y ese cese es lo más cercano a la salvación que la existencia permite en el sabio. No teme ese final, lo observa con serenidad, sabe que mientras viva, deseará, que mientras desee, sufrirá, y que solo al morir, la rueda se detiene,
Por eso no clama por eternidad, no busca prolongar la condena. Acepta que la conciencia es una llama fugaz en un universo indiferente, que la vida no tiene sentido dado, solo sufrimiento constante, y que la muerte, silenciosa, absoluta, es la única forma de despertar del sueño del querer. No hay necesidad de más, no hay promesa de gloria, solo la nada. Pero esa nada no es una pérdida, es una liberación, y en esa liberación por fin descansa el ser.